Vamos a leer el capítulo 3. Le pido el favor a alguien que nos ayude con la lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Pero el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gracias. Este capítulo, como decíamos el primer día, lo podemos titular, hermanos, La venida del Señor. Como sabemos, cada capítulo tiene una referencia a la venida del Señor y el sufrimiento. ¿Por qué? Hay varias menciones de las tribulaciones, aunque hay varios temas que también se tratan aquí, pero quería enfocarlo un poco. En el versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Entonces vemos que el apóstol Pablo estaba atravesando por tiempos de prueba en medio de su ministerio, tenía aflicciones, como también la palabra de Dios nos dice, ¿no? En 2 Timoteo 2:12, Filipenses 1:29, que el creyente es necesario, ¿no?, que pase por tribulaciones. Y también, pues, al pensar en el versículo 13, que nos habla de la venida del Señor, dice al finalizar, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, pensar en la venida del Señor en medio de las pruebas de la vida nos fortalece, nos alienta. Aquí es interesante que hace referencia no al arrebatamiento, sino a lo que nos hablaba el hermano David la primera noche que compartió el evangelio de la segunda venida del Señor, porque dice aquí con todos sus santos, cuando Él venga con su iglesia. Entonces podemos pensar otra vez en este capítulo en la venida del Señor. Podríamos dividir este capítulo en primer lugar, versículos 1 al 2, se menciona cómo Pablo envía a Timoteo. Entonces podríamos decir que él es el colaborador de Pablo. Y hay algunas características de Timoteo que los hermanos nos van a ampliar más. ¿Cuál era la comisión? En segundo lugar, la segunda parte del versículo 2, él tenía una comisión
al ser enviado, Timoteo iba a hacer dos cosas. En el versículo 3 vemos el enfoque de Pablo, la preocupación que él tenía por estos hermanos. En el versículo 4 vemos la fidelidad de Pablo. Vemos cómo él está aquí mostrando esa fidelidad a pesar de las tribulaciones. Versículo 5, los temores que él tenía en cuanto a la fe. En el versículo 6 a 8, la felicidad de Pablo. ¿Cuál fue? La noticia que trajo Timoteo. Eso lo llenó de consuelo y de felicidad. Versículo 9 y 10, el fervor de Pablo al mirar y al darle gracias a Dios por ellos. Y versículos 11 al 13, bueno, 10 en adelante, vamos a ver la oración de Pablo. Es interesante, hermanos, que aquí en las cartas a los tesalonicenses, 5 veces Pablo dedica a orar por los creyentes. Y eso nos habla del interés espiritual que él tenía por estos hermanos. Cuando uno intercede por un hermano, por una asamblea, por otros hermanos, es una muestra de ese interés, ¿cierto?, espiritual por la vida de esos hermanos. Entonces vemos esta oración que es un tema, o estas oraciones que están en las dos cartas, que son un tema para que también lo podamos estudiar en casa, cómo fueron estas oraciones, y quizás los hermanos nos van a ampliar aquí en estos versículos cómo fue esta oración. Importante imitar esa oración. Entonces vamos a iniciar. Le he pedido la ayuda a algunos hermanos para que nos ayuden a explicar. Iniciamos versículos 1 y 2. Bueno, habíamos estado considerando a Pablo en su afecto como una nodriza, como un padre, pero vemos aquí el corazón de Pablo todavía agitado, preocupado por los creyentes. Para que entiendan el contexto, predica, dura como 3 días predicando, apenas se convierten, arranca la persecución y les echan mano y tienen que pagar la fianza y salir huyendo, y tal vez, como decíamos, seguramente no podían volver. Entonces Pablo dice: avanzo a la otra ciudad y seguramente de allá podré retornar y fácilmente vendré otra vez rapidito, les confirmaré, les ayudaré. Pero no era así. Cuando él llega a Berea, comienza a predicar el evangelio, también los opositores llegan allá para decir que estos hombres que lo que estaban haciendo era pervirtiendo, engañando, dañando, en fin, cualquier palabras en contra. Pablo tiene que salir huyendo también hasta que finalmente llega a Atenas, pero su corazón estaba en Tesalónica. Los nuevos creyentes, ¿qué va a pasar con ellos? Y esto nos lleva a pensar en el amor, porque el amor no solamente es de palabras, ¿no? El apóstol Juan nos dice en la carta que nos amemos, pero no solamente de palabras, sino de hechos, o con hechos y en verdad. Y no sé si les ha pasado, pero es una angustia muy grande. Por ejemplo, recuerdo hace como 7 años cuando se casó Hammer acá. Yo estaba acá y mi esposa estaba en la clínica esperando nuestro primer hijo, Emanuel, y estando acá organizando el local, cuando me dice: me acaban de meter a cirugía. Y no tenía retorno. Aquí estaba el matrimonio, estaba todo arreglado, no tenía cómo salir, el vuelo lo tenía hasta el otro día. Y ese día nació el niño y yo no podía estar ahí, no sabía qué hacer. Llamé a la aerolínea si me daban el vuelo ya. Qué angustia tan grande. Hasta el otro día en la tarde, y se atrasó el vuelo toda la tarde. Y llegué a la medianoche a Villavicencio y mi esposa tampoco lo había podido ver. Desde que nació él estaba en el cuidados intensivos y ella también en otro lado. Y hasta el segundo día pudimos entrar los dos para verle. Y todo ese tiempo era la angustia en saber qué pasó, cómo está, si lo están atendiendo bien. Era algo impresionante. Y pensaba en esto cuando el apóstol sale corriendo y sabe que algunos habían creído, pero que él no podía regresar. Pero qué interesante que él entonces dice el versículo 3: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y entonces sabemos que Timoteo salió. Dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Pablo tenía el interés por los nuevos creyentes, y no solamente es predicar el evangelio. Hay una tarea de afianzar la fe de los que creen, de que ellos puedan tener fundamento. El maligno, cuando alguien cree, y más en esta circunstancia como estaban los de Tesalónica, comienza a atacar la fe, a hacerles ver a través de toda la persecución que se levantó a estos nuevos creyentes,
han cogido el camino equivocado. Eso es lo que el maligno quiere hacernos pensar, que hemos cogido el camino equivocado. Pero nosotros sabemos de antemano que el camino que hemos cogido es un camino estrecho, es un camino angosto en el cual al transitar vamos a encontrar las diversas pruebas, dificultades. Seguramente lo hemos ido aprendiendo en la medida de que ha pasado el tiempo, pero pensemos en estos nuevos creyentes. Y es una tarea para nosotros también. Y tal vez a veces el Señor permite que hayan personas convertidas, pero hay un descuido. Y sabemos que a la fe se le debe añadir conocimiento y ahí en adelante, ¿para qué? Para que se puedan fortalecer. Y es una tarea que no podemos descuidar. Cada creyente nuevo es como un bebé cuando nace y debe afianzarse, debe recibir como el bebé recién nacido, como pensamos en un ternerito recién nacido y la primera leche que sale, el calostro que conocemos, para que se fortalezca, para que coja todo lo que necesita. Nosotros no solamente estamos puestos para predicar el evangelio, sino también para enseñar y para fortalecer. ¿Cuánto quisiéramos saber qué les dijo Timoteo? Es interesante, ¿no? ¿Qué palabras usó Timoteo para estos nuevos creyentes? Pero vemos primero acá en Timoteo, versículo 2, nuestro hermano, primero, un hermano, un verdadero creyente, uno que realmente se identificaba a Pablo con él como uno verdadero, uno que realmente se demostró en su vida que era un verdadero creyente. Una tarea, una labor que se hace en la asamblea, por muy sencilla que sea, como servir un tinto, algo le corresponde ¿a quién? A los hermanos, a alguien de confianza, a alguien que ha creído, ¿no? A veces llega el inconverso y lo primero que quiere hacer es echar la ofrenda, es ir a ayudar a servir el tinto, y algunos creen que si hacen eso, de pronto van ganando punticos para el cielo y nosotros los dejamos. Hay que enseñarles el privilegio que es servir al Señor, y Pablo está demostrando un verdadero, un hermano, uno que realmente había creído, pero no solamente era uno que había creído. Además, en segundo lugar, Timoteo era un siervo de Dios, uno que había dedicado su vida al servicio. El testimonio de Timoteo, cuando Pablo lo llama o lo lleva a la obra, no solamente era de los creyentes donde él vivía, sino que demostraba con su vida que realmente su deseo, su disposición era servir al Señor. Y encontramos a Timoteo, como decíamos en el estudio que llevamos también, que de ningún otro tenía Pablo tanta estima, de ningún otro se interesaba tan sinceramente por los hermanos, porque él dice los otros, y tal vez refiriéndose a muchos que andaban con él, buscaban lo suyo. Pero aquí hay uno, Timoteo, que tenía el mismo sentir del Señor Jesucristo, entregando su vida, dejándolo todo atrás para servir a los hermanos. Pero no solamente servía a Dios, sino colaborador nuestro en el evangelio. O sea, uno a hombro con hombro, participando con Pablo juntamente, no solamente abriendo la escritura, no solamente andaba detrás de Pablo para que cuando hubiera oportunidad lo dejara abrir una reunión o predicar el evangelio. Un colaborador en el evangelio, dispuesto aún a soportar el látigo, la vara encima, porque Pablo se lo había dicho a Timoteo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Era el acto, era el que estaba dispuesto, el que Pablo veía para que pudiera regresar otra vez en medio de toda la persecución que había. Y vemos la tarea. Dice el versículo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ese era el propósito del viaje, afianzarlos en la fe, darle fundamento, decirle, es necesario que a través de muchas persecuciones, tribulaciones, podamos pasar al reino de los cielos. Tal vez enseñándoles del Señor Jesucristo. Aquel, como dice el apóstol Pedro, que los que escribieron antes, todas las cosas que escribieron, aquellos profetas, indagaron para mirar en Cristo, en el Espíritu de Cristo, dice, los sufrimientos y las glorias que vendrían tras él. ¿Sí? Entonces, pensando en las palabras de Timoteo para exhortarles, para afianzarles en cuanto a lo que significa seguir verdaderamente a Cristo, que en el mundo iban a tener aflicción,
que todo lo que había acá era contrario, pero que si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Si sufrimos con Él, juntamente con Él reinaremos. Y me imagino la cantidad de palabras mostrándoles, sin duda, tal vez a través de la Escritura, a través de las experiencias que ellos habían pasado, a estos nuevos creyentes, el fundamento y la firmeza en la cual ellos debían estar, que seguramente era nuestro Señor Jesucristo. Y es impresionante porque cada vez, como el hermano nos enseñaba esta mañana, que hay tribulación, cada vez que hay persecución, Dios se encarga de que haya consolación. Bueno, usted imaginarse el corazón de estos nuevos creyentes. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pablo se fue, Silas se fue, Timoteo se fue, y todo lo que había era miedo y terror y persecución, y los judíos oponiéndose y todos en contra de ellos. Pero vemos que en medio de la aflicción y la tribulación, Dios envía a alguien, como aprendíamos esta mañana, a consolarle, porque exhortación aquí sí está claro que está relacionado directamente con la consolación a los creyentes. Y es Dios obrando consolación a través de este siervo para que ellos pudieran afianzar la fe. A fin de que nadie, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No solamente que ellos estaban sufriendo la persecución, sino ustedes se imaginan ahí, bueno, gracias a Dios que ya Pablo salió de aquí, que se logró la fianza, que no le va a pasar nada, y cuando de repente la noticia, los acaban de expulsar de Berea, tienen que estar huyendo. Qué persecución, qué aflicción, qué tortura en el corazón. Yo me imagino, ellos se ponían la mano en la cabeza y decía, ¿en qué nos metimos? ¿En qué nos metimos? Y eso es lo que el maligno quiere que creamos. Pero es importante, y Pablo lo dijo en Filipenses, en el capítulo 1, de Filipenses, en el versículo 29, nos es concedido, yo quiero que piensen en esa expresión, no es que nos vengan solo las tribulaciones, sino que Pablo dice en Filipenses 1, 29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es un privilegio, no solamente servir al Señor, sino que es un privilegio también sufrir por el Señor. A nosotros nos es concedido a causa de Cristo que padezcamos por Él. Y dice el apóstol en el versículo 3 al final, sabéis que para esto estamos puestos. Y es algo importante que nosotros comprendamos. El que sirve al Señor, el que tiene el deseo de servir al Señor, sin duda va a encontrar persecución. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, dijo el Señor, me han hecho estas cosas, ¿qué no harán con ustedes? Entonces es importante también para nosotros que podamos fortalecernos en esta palabra y consolarnos al saber que cuando vengan pruebas y persecuciones es porque realmente estamos encaminados en la verdad. Ojo, si no es a causa del pecado, lógicamente. Buenas tardes. Dice en el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, que es lo que va a resaltar el 4. Pues yo quisiera tocar un poquitico lo de las tribulaciones, y hay un grupo de 3 que habla, todas empiezan por E. Versículo 15 y 16 nos dice que fueron expulsados. Pero también nos dice por qué fueron expulsados. Versículo 16, para que estos se salven. O sea, los judíos los habían expulsado para que no pudieran evangelizar. Sin embargo, sabemos que el trabajo no era en vano, ya habían evangelizado. La segunda está en los versículos 17 y 18. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, pero ciertamente una y otra vez Satanás nos estorbó, fueron estorbados. ¿Y para qué fueron estorbados? Para no ir a ver con ellos. O sea, si en lo primero se alteraba el evangelismo, en los segundos se alteraba la comunión. Fueron expulsados para que no evangelizaran, fueron estorbados para que no hubiera comunión, y como le decía el hermano Peter en el 1 y en el 2, dice que tomaron una decisión. ¿Cuál fue? Enviar a Timoteo.
¿Para qué enviaron a Timoteo? Para que tuvieran comunión. Como ellos no podían ir, entonces enviaron a Timoteo para que tuvieran comunión. Y luego dice en el versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Pues yo creo que esta carta, igual que Filipenses, tiene que ver mucho. Si Filipenses es la del gozo, esta es la de la tribulación. Y está hablando de varias tribulaciones, ¿verdad? Dice primero que ellos recibieron el evangelio en medio de la tribulación, pero también vivieron el evangelio en medio de la tribulación. Y después que estaban consolidándose, también pasó la tribulación. Pero la tribulación, ¿para quién era? ¿Solo para la iglesia de Tesalónica? También para los evangelistas, también para los misioneros que estaban allá, ¿verdad? Por eso dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Y ese íbamos a pasar también incluye a Pablo y a Silvano y a Timoteo. Qué bueno es entender esto, porque hoy en día cuando se promulga un evangelio de prosperidad, de disfrute, de relajamiento, pues el evangelio que nosotros vimos no es así. Es de pruebas, es de dificultades, es de persecución, es de cargas. ¿Y cuánto se carga el ministro? ¿Cuánto se cargan los líderes? Hoy en día vamos cargados. Estábamos dando un estudio hace unos días sobre las cargas del ministro, donde hay tanto depresión, tanto suicidio, síndrome de burnout, y la gente se pregunta, pero ¿y ellos por qué? Pero ¿quién puede entender la carga del líder? ¿Quién puede comprender la carga del líder? Queridos hermanos, como iglesia, muchas veces tenemos que confrontarnos con que el liderazgo son personas que también pasan por pruebas y dificultades, y que a veces el líder también necesita un abrazo, una mano de consuelo, alguien que le diga, hermanito, permítame orar por usted. No sé qué tenga, no sé qué le pasa, pero permítame orar. Pablo estaba pasando tribulaciones, dice, ¿verdad? Ahora, esas tribulaciones no es nada raro. Dice, os pensamos que íbamos a pasar tribulaciones, ¿como qué? Acontecida. O sea, si algo estamos seguros, es que vamos a pasar por tribulaciones. Y si algo estamos viviendo, son tribulaciones. Porque nos pasan, ¿verdad? Entonces luego habla de esta base y dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más. Mire, preguntémonos cómo estaría Pablo. Dice que no podía, ¿qué? Soportar más. Esa palabra soportar ahí es como un soporte, es como cuando uno ve donde se pone un madero, es algo que lleva una carga. O sea, yo veo que Pablo estaba cargado, estaba muy cargado. Pero miren las tres tribulaciones que ha nombrado, ¿no? Fueron expulsados, fueron estorbados, no pudieron ir, entonces les tocó enviar a otro. Y se preguntan, ¿no? ¿Cuál de esas tres es la más fuerte? Que lo expulsen a uno y no lo dejen llevar al evangelio, o que sea estorbado por algunas cosas, razones económicas, por salud, por algo, y no puede llegar a donde los hermanos a compartir el evangelio, o simplemente que por alguna razón ya no puede ir y le toca enviar a otro. Tal vez yo diría que complique que uno sea estorbado o que lo expulsen. Pero ¿sabe cuál era la peor carga para Pablo? Dice ahí, como yo no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Lo que más le preocupaba a Pablo no era su vida, no era su sufrimiento, no era su dolor. Lo que lo cargaba era saber cómo estaba la fe de los hermanos. Claro, ya se había dicho antes, ¿no? Que los hermanos habían recibido el evangelio en prueba de la tribulación, que veía la obra de fe, que veía el trabajo de amor, la constancia en la esperanza. Sí, ya empezaron así. La pregunta es, ¿será que una iglesia cuando empieza bien, continúa bien? ¿Cuántas dificultades se pueden presentar? Y eso es lo que más cargaba a Pablo, porque él sabía que habían empezado bien, pero veía un grave problema que lo cargaba. ¿Qué tal que el tentador los haya tentado? Y que nuestro trabajo fuera en vano. En el capítulo 2, versículo 1 ya había dicho, nuestro trabajo no fue en vano. ¿Pero cuál trabajo? El de evangelismo. Ya habían recibido la palabra en medio de la tribulación. Pero es que el desarrollo de la iglesia no es solo el evangelismo. También dice que enviaron a Timoteo para la confirmación y para la comunión. Entonces, mire que una iglesia debe tener evangelismo, comunión, y por eso nos reunimos presencialmente, ¿verdad? Y tiene que tener la confirmación en la fe, es saber cómo siguen ellos. Pues para eso envió Pablo a Timoteo, para saber si el tentador los había tentado y si ese trabajo que habían hecho había pasado ya y estas personas no habían continuado con el evangelio. Y entonces viene el versículo 6 y 7 que habla de la comunicación. ¿Cuál fue la comunicación
que tuvo Pablo a cargo de Timoteo con la iglesia de Tesalónica. Dice, pero, ¿hasta cuándo estuvo cargado Pablo? No podía soportar más, porque pensaba que el tentador había disminuido la fe de la iglesia. Y luego dice, pero cuando Timoteo, o sea, hubo un tiempo, y cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio, ¿qué? Buenas noticias de vuestra fe. Si esta iglesia había crecido con obra de fe y trabajo de amor, así se había mantenido. Por eso dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Persistía, ¿verdad? Y que siempre nos recordaba con cariño. Ahora, no solo el desarrollo de la iglesia como tal, sino la gratitud que habían sentido ante quienes habían llevado el evangelio. Y qué bueno, queridos hermanos, cuando sea gratitud por las personas que comparten el evangelio, ¿verdad? Estaba yo hablando ahorita con algunas personas. Yo, primera vez que vengo acá a San José de Oriente, lo más cercano una vez que pasé por Valledupar, pero he escuchado mucho de ustedes y de la obra de aquí. Incluso hace poquito tomé una foto de un misionero, Alejandro Oclad, y me comentaban algunas de esas cosas cuando estaban agradecidos con ellos. Qué bueno estar agradecidos con Dios, pero también con cada persona que sembró con dolor el evangelio acá, y que muchos de ustedes son productos de ellos. Hablaba yo con Germán y me decía, uy, yo a ese hermano hace como 10 años no lo veía. Qué lindo ese gozo de vernos, de saber que estamos creciendo en el evangelio, de que el Señor nos ha sustentado y en medio de la tentación, en medio del dolor y en medio de la prueba, Dios nos mantiene firmes. Y creo que eso es lo que está diciendo Pablo acá, ¿verdad? Cómo Timoteo había ido y les había dado buenas noticias de la fe y del amor, pero también que lo recordaban con cariño, gratitud, ¿verdad? Cariño por aquellas personas que sembraron la semilla del evangelio. ¿Y qué querían ellos? Desearnos vernos como también nosotros a vosotros. Hermanos, yo entiendo que por toda la tecnología del momento, la parte virtual se ha convertido en algo relativamente bueno y adecuado, pero nunca cambiemos lo presencial. El hecho de poder estar hasta acá, algunos viajando horas, algunos apartando muchas cosas, tal vez algunos con enfermedades, pero llegar acá para vernos, para apreciar ese cariño, para podernos abrazar, para poder preguntar por las personas. Por eso yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los que me invitaron, que fue Efren y Germán. Por cada uno de ustedes yo no los conocía, pero la forma en que me han recibido acá, mi esposa me dijo cómo le digo, no amor, yo me siento como en la casa, solo que acá no me han regañado, y yo espero que no lo hagan, ¿no? Pero esa es la iglesia, ¿me entiende? Esa iglesia que fue evangelizada, que tuvo comunión, que tuvo confirmación, que nos amamos como hermanos y que hay expresión de cariño, que era lo que más estaba viendo Pablo allá. Y el 7 dice, por ello, hermanos, basado en que el testimonio que Timoteo les había llevado, esa comunicación dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. Oiga, ¿saben qué tenía Pablo? Pablo tenía necesidades. ¿Y sabe qué más tenía Pablo? Tenía aflicción. Yo siempre pensé que los líderes, los evangelistas, los pastores no tenían ninguna necesidad. Y yo pensé que no eran afligidos, sino que ellos vivían rico y vivían chévere y no tienen carga. Y uno dice, ay, mire, tan chévere ese líder, tan chévere el pastor. Uy, esa gente dice, bueno, en cambio a mí me toca hacer esto y esto. No, hermanos, todos tenemos cargas. Aún mientras más liderazgo tenemos, más necesidad tenemos porque, como dice él, soportamos a los hermanos que vienen creciendo. Soportamos a los que estamos llevando la palabra de Dios. Pablo se sentía con necesidad y con aflicción. Pero, ¿qué fue lo que sucedió cuando fue Timoteo? Que fueron consolados por medio de ¿qué? De la fe de la iglesia. Lo que nos sostiene como líderes es ver la fe de los hermanos que van creciendo. Lo que se estuvo a Pablo aquí en este momento, a pesar de haber sido expulsado, a pesar de haber sido estorbado, a pesar de no haber experimentado la comunión con la iglesia, fue que al conocer de Timoteo la fe de ellos, lo fortaleció. Queridos hermanos, creo que esto es un buen ejemplo para ver que la iglesia debe hacer obra de evangelismo, debe tener comunión, debe haber confirmación, pero estoy totalmente seguro que el versículo 7 nos habla del crecimiento, porque dice que fueron consolados de vosotros por medio de vuestra fe, y esa fe es constante, es creciendo. Entonces, los 4 puntos vitales de la iglesia que están ahí es
el evangelismo, la comunión, la confirmación y el crecimiento. Y eso era lo que ayudaba a sobrellevar la carga de Pablo y del liderazgo, por lo cual Timoteo pudo darle esa comunicación. Continuamos en el versículo 8, donde Pablo dice, porque ahora vivimos. Pablo se sentía tan debilitado y tan afligido que él utiliza una analogía algo drástica, porque él lo que está expresando aquí es que él, antes de que recibiese noticias de los hermanos tesalonicenses, él se sentía como si estuviese muerto. O sea, él se sentía muy, muy debilitado. Pero ahora que él había recibido estas buenas y positivas noticias de los hermanos, él sentía que ahora vivía, porque ahora vivimos. Esto vuelve a hablarnos acerca del cuidado pastoral de Pablo, que él tenía tanto cuidado por los creyentes que hasta no saber de ellos, él sentía como que si estuviese muerto. Y cuando sabía que estaban bien, él entonces se sentía reavivado. Y vemos también la entrega de Pablo a la obra, porque a él no le importaba otra cosa más, sino la salvación de los incrédulos y el bienestar de los cristianos. No habían otras cosas que le distraían o que le atraían. Lo que a él más le importaba era la salvación de los incrédulos y el bienestar espiritual de los cristianos. Entonces, podemos seguir el ejemplo de Pablo en cómo él dice, ahora vivimos. Y él dice, si vosotros estáis firmes en el Señor. Estar firmes, esa palabra sencillamente significa lo que viene a nuestras mentes, es estar de pie, es estar parado rectamente, firmemente en las cosas del Señor. Hay un estudio que usted puede hacer acerca de la firmeza en la vida del cristiano en distintos pasajes del Nuevo Testamento. Y yo encontré 5 pasajes y traté de poner una palabra clave en cada una de ellas. En 1 Corintios 16:13, el cristiano y su firmeza en cuanto a nuestro velar. Usted puede leer estos pasajes con más calma en casa, pero 1 Corintios 16:13, nuestra firmeza es en relación a nuestro velar. En Gálatas capítulo 5 y versículo 1, nuestra firmeza tiene que ver con nuestra libertad. Pablo le está hablando a un grupo de iglesias en la provincia de Galacia que estaban queriendo regresar al yugo de la ley, y Pablo les exhorta a que ellos más bien se mantengan firmes en la libertad que tienen. Usted bien sabe que la iglesia en Filipos estaba dividida. Parece ser que era por causa del conflicto que había entre 2 hermanas, Evodia y Síntique, y por eso es que él trata el asunto de la humildad en Filipenses. Lea Filipenses con calma y usted puede ver allí que Pablo pone el ejemplo de Timoteo como un siervo humilde, Epafrodito, un siervo humilde. Él mismo se pone como ejemplo, y el máximo ejemplo de humildad es Cristo, el siervo perfecto, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, y usted conoce bien lo que sigue en el texto. Pero en cuanto a la firmeza en Filipenses, vemos en Filipenses 1:27 y capítulo 4, versículo 1, que la firmeza tiene que ver con nuestra unidad, la armonía que debe haber en nosotros. Debemos, como si fuera, pararnos. Debemos estar de pie, juntos, hacia un mismo fin. No estar en conflictos ni contiendas, sino en unidad. Y en 2 Tesalonicenses 2:15, la firmeza tiene que ver con la doctrina. Entonces ahí tiene usted algo que puede desarrollar más de lo que yo lo he hecho en esta ocasión. Ahora, ¿por qué es que la firmeza es en el Señor? Si vosotros estáis firmes en el Señor, sencillamente porque Él es nuestra roca inamovible. Nos podemos afirmar en el Señor porque Él no cambia, Él es inmutable, Él no puede ser modificado y Él mismo jamás podría tener esa iniciativa en cuanto a sí mismo. Vemos en el versículo 9, por lo cual no podemos ignorar estas frases breves que fungen como una transición entre una idea y otra. Veíamos eso
en Romanos 12:1. Por tanto, aquí vemos por lo cual. Pablo va a decir cuál es el resultado de lo que él viene diciendo acerca de ellos. Por lo cual, y pregunta, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Es triste cuando una palabra la corrompe el sistema religioso falso del mundo, porque la palabra acción de gracias en el griego es la palabra Eucaristía. Eucaristía, que significa dar gracias, es expresar gratitud. Entonces, la palabra Eucaristía no tiene nada de malo, es bíblico. Pablo enseña en 1 de Timoteo 2:1 que la gratitud, que la acción de gracias debe formar parte de nuestras oraciones. Y cuando él dice, ¿qué acción de gracias podremos dar? Esa palabra dar enfatiza regresar a Dios de manera completa y total nuestra gratitud por lo que Él nos da. ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Y él dice, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Esta palabra gozo es la misma palabra para delicia. Pablo se estaba gozando, Pablo se estaba deleitando a causa de los tesalonicenses delante de nuestro Dios. Y usted puede ver la palabra gozo y desarrollarla también en su uso dentro de esta epístola, en el capítulo 1 y versículo 6, en el capítulo 2, versículo 19, en el capítulo 2, versículo 20, y aquí en el capítulo 3 y versículo 9. Yo quiero animarles, hermanos y hermanas, a que podamos entender una regla muy básica, pero muy importante en cuanto al estudio de la Biblia, que es la siguiente. El mejor intérprete de la Biblia, ¿cuál es? La Biblia misma. Entonces, eso nos ayuda. Busque una palabra en su uso dentro de un capítulo. Primero en un versículo. Luego trate de ver si el capítulo en general le ayuda a entender algo más acerca de esa palabra. Después búsquela en el libro completo. Después búsquela en el Nuevo Testamento en general. Después búsquela en su uso que pudiera tener en el Antiguo Testamento. Y cuando enseñemos, hermanos, de nada sirve que usted lea 19 versículos que tienen la palabra gozo. Eso va a cansar a los hermanos. Mejor usted haga la tarea y trate de definir, trate de concluir qué es lo que esas 19 referencias nos enseñan acerca de ese término. Esa es su tarea. Leer 19 versículos cualquiera lo puede hacer, pero el maestro tiene que explicar, tiene que determinar lo que significa un concepto en base al contexto general de la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo habla del gozo, la fuente de gozo de Pablo, principalmente, ¿qué era? Por encima de la que vemos aquí. ¿Cuál era la mayor fuente de gozo de Pablo? Están como indecisos porque no escucho lo que dicen. El Señor, claro. La fuente de gozo de Pablo era el Señor. ¿Sí? ¿Qué dice él al final de esta carta? En el capítulo 5 y versículo 16. Estad siempre gozosos. Y aquí es donde podemos usar un versículo para interpretar ese versículo, porque ¿qué dice Pablo en Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces la fuente principal de gozo para Pablo era el Señor. Pero la fuente secundaria de gozo de Pablo era la obra del Señor. Ya dijimos que era lo que más le importaba a Pablo, la salvación de los incrédulos y el bienestar de los hermanos. Y entonces vemos que el buen estado espiritual de los tesalonicenses le deleitaba, le gozaba. Y vemos que él dice que estas acciones de gracias eran por causa del gozo con que él se gozaba a causa de ellos delante de nuestro Dios. Y usted puede ver distintas cosas de las que Pablo habla en esta carta que tienen que ver con esa palabra delante. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 19 y capítulo 3 y versículo 13. Pablo vivía pensando en que todo debía realizarse en presencia del Señor, delante de nuestro Dios. Y así nosotros también deberíamos vivir nuestras vidas, que todo sea delante de Él, para su honra y gloria. Mientras leía estos textos hace un rato, yo pensaba en esa famosa enfermedad que hoy existe, ¿no? El estrés, que está muy popular.
Y aunque no llamemos a Pablo pasando por un estrés, fue el hombre que se preocupó por la obra del Señor. Creo que Pablo tenía sus desvelos, sus trasnochos, sus momentos difíciles. Quizás Pablo fue uno de los hombres que lloró tremendamente, viendo que realmente la necesidad era apremiante. Pero ahí yo quisiera leer antes del capítulo 3 algo que ya los hermanos leyeron, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por algún tiempo, dice de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Era el gran anhelo porque Pablo estaba pasando por un tiempo de persecución que ya estaba anunciado, ¿verdad? Eso no lo tomaba de sorpresa. A Pablo muchas veces se le dijo, no va a ese lugar, para atrás. Qué triste, pero no podía, ¿verdad? Y así de esa manera Pablo aquí está siendo trastornado en el deseo que él tenía de ir a los hermanos. Pero a mí me llama la atención a un hombre que no se queda con los brazos cruzados. Encomienda la tarea a otro hombre, a otro varón para que vaya y conforte la fe de los hermanos. Y era lo que Pablo estaba esperando allí, porque había sido trastornado por esta situación donde él dice que ya estaba, más bien era cansado allí, ¿verdad? Pero ahí se quedó esperando. No sé si recuerdan que Pablo, cuando escribe la carta a Filimón, encontramos a Pablo dando unas recomendaciones de este hombre, de este joven que de alguna manera no había sido tan útil, había tomado determinado algunas cosas que a Pablo no le agradaron. Sin embargo, dice ahí, estaba mirando ahí en Filimón como verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación por tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ese era el propósito de Pablo, ¿verdad? Que el corazón de sus amados hermanos fuera confortado. Y decía el hermano que él miraba si los que lideran, si los que están al frente, las cargas son livianas. No, hermanos. Eso no es liviano. Hay un hermano en el Atlántico, una vez me decía, hermano, usted está en la cama acostadito, 12 de la noche, 1 de la mañana, y el teléfono suena y hay un hermano llamándole porque tiene una situación dura en su casa. ¿Se va a quedar ahí hasta la mañana? No, hermano, se tiene que parar y ir a consolar, a mirar la situación. Esa es la tarea, hermanos, de que el Señor ha colocado en la obra. Pero vale la pena, porque somos deudores a una causa grandiosa y hermosa. Pero aquí el pasaje sigue diciendo, el verso 8 del capítulo 2, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero hubo un gran problema. Y ese problema siempre va a estar, ¿verdad? Pero somos tan ingenuos, hermanos, que hay veces decimos, yo no tengo a qué temer, yo no tengo enemigo, yo paso bien. Déjeme decirle que el enemigo, Satanás, no quedará que usted ocupe lo que el Señor ha querido y lo lleva a pensar, no, pues mañana, pasado lo hago, o quizás en otro día. Y aquí Pablo está diciendo que había sido estorbado por este sujeto, ¿verdad? Porque ¿cuál es nuestra esperanza y gozo y corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y miraba versos 3 y 4 que los hermanos leían, dice, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis para qué esto nos acontezca. Algún día dijo Pablo que, viendo de tarea un camino, le dijo el Espíritu algo, dijo, te esperan tribulaciones. ¿Sería que yo caminaría? Yo me vuelvo. Pero Pablo no, ¿verdad? Aunque había esa gran dificultad, Pablo sigue llevando lo que le habían encomendado. Porque también, dice verso 4, porque también esto con vosotros os predecíamos, que íbamos a padecer tribulación y muchas otras cosas. Por lo cual, verso 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que la situación se torne allí, como dice allí. Verso 6 dice, pero cuando Timoteo volvió a vosotros, a nosotros nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño. Pensaba un poco en lo que el Señor habla del regocijo del creyente.
de lo que nos alegra. Decía el hermano Jorge que no conocía a los hermanos acá por la parte del Cesar, pero que se alegró conocerle, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Pero es muy importante, hermanos, cuando el Señor quiere ver de nosotros esa confianza, esa tarea que Pablo tuvo que hacer considerando que el Señor le había encomendado, por lo cual también ya dice que no pudiendo soportar más, envié a que me informaran. Pero dice el versículo 10, el cual pues es la tarea, dice orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Qué gran gozo para Pablo saber la buena noticia que Timoteo le trae diciendo ha sido cumplida la tarea. Hermanos, muchas veces no podemos hacer la tarea. A veces no podemos por alguna circunstancia. Pero el Señor nos ha puesto para que otros estén allí. Por eso es necesario que en la iglesia haya el ejercicio de varones ejercitados para que puedan ocupar el lugar quizás de donde hay líderes o de donde hay ancianos que no pueden salir, y que aquel hermano que el Señor encomienda pueda traer una buena noticia al que quedó allí. Eso es lo que esperamos del buen testimonio del apóstol Pablo, que nosotros podamos consolarnos cuando oímos la buena noticia, no la mala, ¿verdad? Anoche, mientras estábamos acá en la reunión de la noche, Moisés daba una noticia, quizás no mala, pero preocupante, ¿verdad? ¿Y qué hicimos en ese momento? Bueno, un puñado de hombres, juntarnos y decirle al Señor, Señor, ahí están los hermanos, tú sabes qué hacer con ellos. Esa era la gran tarea del apóstol Pablo. No se quedaba quieto, hermanos. Era un hombre inquieto, era un deudor completamente a la causa que el Señor le había encomendado. Y yo creo que el Señor quiere que nuestras vidas también crezcan para eso, hermanos. Que podamos sentirnos comprometidos con la obra donde quiera que nos encontremos. Hay mucha necesidad en cada lugar, en la ciudad, en el pueblo. ¿Qué estamos haciendo? Nos da temor. Aquí se presentó hace ya unos años una situación muy lamentable. Aquí no se podía salir a la vereda a predicar el evangelio. Simplemente porque alguien dijo por ahí en la calle que los evangélicos no podían ir. Y no volvimos a ir. Qué miedo para ir, ¿verdad? ¿Dónde podemos considerar si eso era verdad o no era verdad? No lo sé. Pero se nos prohibió, se nos dijo no van. Y nosotros, cortos y, como dice por ahí, cortos y perezosos, pues que teníamos buena flojera, no volvimos a salir, ¿verdad? Quizás a Pablo no le atancaba así, quizás a Pablo no lo detenían de esa manera, pero aquí en este caso Pablo está diciendo, yo no voy, te envío a ti que vayas. Y lo que encuentro curiosamente hermoso es que aunque se separaron personalmente, en espíritu estuvieron muy unidos, estuvieron orando por el ministerio, por la tarea. Quizás cuando estábamos planeando esta conferencia, esa fue una de las peticiones que en cada asamblea pusimos a la iglesia. Era que estuviéramos orando por los hermanos que el Señor traía para compartir durante esta semana. ¿Por qué? Porque aquí está el enemigo que a Pablo no lo dejó. Aquí está el enemigo que a Pablo le prohibió pasar, ¿verdad? Entonces, es una tarea, hermanos, estar orando por los que están puestos en el ministerio, lo que el Señor ha colocado en cada lugar, que no solamente es una carga, sino que pueden tener un gran estorbo. Entonces, hermanos, qué bueno que esta tarde podamos estar pensando en la valentía de hombres que Dios ha escogido desde el principio y que hoy nos dan testimonio, nos dan el gozo, la alegría. Pablo dice que cada uno de ellos es la corona, es el gozo, es la gran alegría. Quizás un día en el cielo vamos a tener ese gran gozo con algunos que pudimos hablarles del Señor y estarán allí en ese lugar del tribunal de Cristo. Entonces, hermanos, qué bueno que esta tarde el Señor nos ha permitido mirar el testimonio de un hombre valiente, un hombre negado realmente al mundo y seguidor de la obra del Señor. Bien, hermano, buenas tardes. Bien, como se ha dicho y como vemos en la palabra del Señor y en las cartas también del apóstol, una de las características que encontramos con el apóstol Pablo siempre es su preocupación, como ya se ha dicho, por los demás creyentes, las demás iglesias, por cada creyente, podemos decir. Siempre su preocupación. ¿Pero por qué? Porque los amaba profundamente. No nos preocupamos por otras personas si no los amamos profundamente, ¿cierto? Esa es la base de la preocupación de la que Pablo hacía o tenía en este caso, por los hermanos de Tesalónica. Entonces, en base a ese amor profundo, dice
el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, pero también lo hacemos nosotros, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y no es que los hermanos en Tesalónica no supieran de que tenían que amarse profundamente. No era que ellos no sabían de que tenían que imitar o amarse unos a otros con el amor de Dios, ya que en el capítulo 4 y el versículo 9 y versículo 10 dice: pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que os escriba, porque ustedes mismos saben, ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. O sea, aquí en el versículo 12 no es que el apóstol les esté diciendo que se amen, ya ellos lo sabían. Al igual que como termina el versículo 10, el enfoque del versículo 12 es que abunden en eso, que puedan crecer en el amor de unos para con otros. Ahora, nosotros no podemos dar algo que no tenemos, ¿cierto? O algo que hayamos recibido. Si alguien viene a pedirnos una moneda y no tenemos nada, pues ¿cómo vamos a dar la moneda? No podemos dar de lo que no tenemos o de lo que no hemos recibido. Sin embargo, en Romanos capítulo 5 y versículo 5, el apóstol dice de que el amor de Dios fue ¿qué? Derramado en nuestros corazones. No dice que el amor de Dios llenó nuestros corazones, sino que fue derramado. Hagámonos la idea de un vaso, que se vierte allí un líquido y se llena, pero al punto de que comienza ¿qué? A rebosar. O sea, no solamente yo quedé satisfecho, lleno del amor de Dios, sino que además de eso, se derramó para que, abundantemente, para que no solamente yo tome de lo mío, sino de que hay suficiente amor de Dios en nosotros como para ¿qué? Dar a los demás. Esa es la idea. Entonces, hermanos, es imposible que el amor hacia la iglesia, hacia otros creyentes, y digo amor como entre comillas, permanezca si no lo estoy haciendo o si no estoy amando con el amor con que Dios me ha amado a mí. Y bueno, en un proceso que al menos estoy, digámoslo así, doy gracias a Dios por eso, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo amar a la otra persona o amar a los hermanos con el amor que Dios me ha dado? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, podría uno sacar varias cosas, pero un ejemplo sencillo. Quizás uno podría decir, bueno, ¿cómo ese hermano o esa hermana no merece que yo lo ame? No merece que yo lo ame. Pero luego uno se pregunta, ¿acaso yo merecía que Dios me amara? ¿Acaso usted merecía que Dios lo amara o la amara? No. Uno también podía pensar, bueno, pero es que ese hermano, esa hermana siempre está en contra mía, siempre está hablando mal de mí o diciendo cosas que me ofenden, que me hacen sentir mal. Y vuelvo y pregunto, ¿qué acaso nosotros no ofendemos a Dios todos los días, consciente o inconscientemente? ¿Se ha apartado el amor de Dios por eso? O sea, ¿ha dejado Dios de amarnos porque hoy lo ofendí? Su amor no cambia, es inmutable. Él es fiel, aunque yo sea infiel. Entonces, el amor natural se puede prestar, ¿cierto? O sea, el amor humano se puede prestar para yo creer que sí estoy amando al hermano, pero en realidad eso puede llegar a nada, porque lo estoy haciendo con mi razonamiento. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26,
Ahí encontramos un texto que nos dice que si un miembro sí, todos que deben de dolerse con él. Y uno va por la calle y ve a alguien que está en las drogas y lo demás. Y uno dice, pobre muchacho, no, pobre persona. Pero pasa y ya. Eso es como el amor humano, digamos, natural de nosotros. Pero el amor de Dios, ¿qué pensaría entonces? Se dolería de esa persona. Sí. Trayendo eso para nosotros también. Si un hermano está en necesidad o flaqueando espiritualmente, o cualquiera sea la índole o problema por el que está pasando, entonces nosotros podemos decir, pobre hermano, no, pobrecito, y ya. Pero si amo con el amor de Dios, Dios también se duele de la condición en la que estamos nosotros, deberíamos también nosotros que hacer lo mismo. Entonces, dice el versículo 12 nuevamente que el Señor haga crecer y abundar en amor, pero como ya hemos mencionado, con obviamente el amor con que Dios nos ha amado. Ahora dice unos para con otros y para con todos. El amor humano, natural de nosotros, la característica que tiene es que ama a unos sí y a otros no. Pero el amor de Dios que es suficiente para amar a todos. Y eso lo vemos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios que al mundo. Al mundo. Entonces, el versículo 13 dice, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre. Y bueno, esa en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, no quiero comentar nada ahí porque todavía no entiendo muy bien esa parte, pero quisiera decir algo ya para concluir. Y es lo siguiente. Entiendo por la palabra que la práctica del amor con que Dios me amó a mí y empezar a practicar eso en mi vida para con los demás, eso me conduce a la santidad. Me conduce a llevar una vida santa delante del Señor. Y el propósito que está en el versículo 3, de lo que ya se ha hablado y de lo que dice el versículo 12, es para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad. Cuando estemos delante de ¿quién? Delante del Padre, delante de nuestro Dios. O sea, que no haya un señalamiento, que no haya una acusación en cuanto a este punto tan importante de cada creyente y en lo que cada iglesia tiene que, o debe y tiene que crecer. No solamente crecer, llenarnos, sino abundar, como cuando decimos que algo se hace viral, ¿no? Es hacer que el amor de Dios se haga viral en toda la iglesia, o sea, cada creyente. Alguien manda una imagen y luego se la replica al grupo y casi todo el mundo tiene esa misma imagen, por ejemplo. La idea aquí es eso, que cada creyente pueda transmitir eso a otro y viceversa y a los demás, que se pueda replicar en la iglesia para que pueda crecer también. Entonces, y lo otro es que para que sean afirmados sus corazones, y creo que eso lo dice por sí solo, ¿no? Si estamos amando a la iglesia, a los hermanos, con el amor con que Dios nos amó, vamos a sobrevivir a cualquier dificultad que se nos presente. Y no va a entorpecer nuestro servicio, nuestra comunión con Dios ni con los demás hermanos. Pero si es en el amor humano, entonces todo se va a estancar, no se va a mantener firme, no va a permanecer.